¿Por qué Centroamérica no se mantuvo unida? Es una pregunta que si sabéis que este país existió, os deberíais hacer. Pero antes debemos entrar un poquito en contexto. La República Federal Centroamericana, conocida también simplemente como Centroamérica, el país, ¿ok? Fue un estado que abarcó los actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La verdad es que hay que preguntarse por qué esta unión no cuajó para saber por qué tenemos aquí países tan pequeños y que, bueno, juntos todos ellos tienen el tamaño de Paraguay, básicamente. Pero bueno, antes debemos entrar en contexto de que Centroamérica fue un intento de unir a 5 etnias que surgieron tras la colonización española: los guatemaltecos, los salvadoreños, los hondureños, los nicaragüenses y los costarricenses, a quienes lo único que les unía era el haber sido parte del virreinato de Nueva España, más específicamente de la Capitanía General de Guatemala. Pero bueno, el simple hecho de haber sido parte del virreinato de Nueva España fue una excusa para que terminaran en el Imperio Mexicano entre 1821 y 1823. Por supuesto, la población centroamericana, ante la anexión a México, no estuvieron muy contentos con esto. La respuesta de México fue la ocupación militar de Guatemala y El Salvador. En este último hicieron una masacre en la capital del actual país centroamericano, en el barrio Mexicanos, y donde la población salvadoreña sufrió como nadie. Pero bueno, esto fue la antesala de un golpe de Estado que derrocaría al emperador Iturbide y haría surgir a la República Centralista de México por un lado y a las Provincias Unidas de Centroamérica por otro. Este último país, corrijo mi vídeo de hispanos versus otros hispanos, el conflicto de nunca acabar, no fue inestable desde el primer momento, sino que tuvo unos 4 años de bonanza antes de la tormenta. Y es que, bueno, inicialmente estaban todos de acuerdo en que había que pensar por el bien del naciente país. De hecho, en 1824 se redactó la Constitución Federal, que cambiaba el nombre de las Provincias Unidas de Centroamérica a República Federal Centroamericana. Sí, bajo el mando del salvadoreño Manuel José Arce, que bueno, es bastante recordado porque poco después de la redacción de la Constitución Federal empezaron a surgir tensiones entre los liberales, que defendían la República Federal, y los conservadores, que bueno, querían una Centroamérica más centralizada, ¿ok? Sé que suena redundante, pero no lo es. Y que eran apoyados por la Iglesia y los latifundistas, ¿ok? El caso es que bajo la presión de los conservadores, Arce traicionó a los liberales, provocando una guerra civil que duró 2 años, entre 1827 y 1829. Y aunque Arce logró tomar el control de El Salvador y de Honduras al inicio, finalmente el ejército del hondureño Francisco Morazán restableció el orden y bueno, al final la República Federal Centroamericana se mantuvo donde estaba. Debido a la reputación que se había ganado, Morazán llegó al poder en 1830, pero empezó a comerciar con los ingleses y a promover reformas muy polémicas como el divorcio, haciendo que la Iglesia le acusara de hereje. Y claro, en un país tan fuertemente católico, la guerra civil surgió a raíz de eso. O bueno, resurgió a raíz de eso, mejor dicho. Esta misma guerra civil llevó al derrocamiento de Morazán y a la pérdida de todo orden en Centroamérica, ya que, aunque lo omití en el vídeo del alteracionismo en África,
si unes a muchos pueblos bajo un mismo mando, pueblos que tienen poco que ver entre sí, el país, si los países tuvieran sabores, sería soso porque no tiene elementos unificatorios. Lo que no mencioné es que si no tiene elementos unificatorios, no puede surgir un nacionalismo de ese país que busque mantener su unidad. De modo que si le pasa algo, si se desestabiliza, los movimientos separatistas están servidos. Y en 1839 se separaron Honduras, Nicaragua y Costa Rica, aunque Guatemala y El Salvador se mantuvieron unidos hasta 1840. Morazán, pues bueno, fue acogido en El Salvador para ser gobernador, después se exilia en Perú, después va a Costa Rica para derrocar al mandatario conservador y entonces surge una revuelta en Costa Rica y finalmente es derrotado y fusilado. 3 años después, El Salvador, el último bastión de la República Federal Centroamericana, se convierte en el país que es hoy en día en 1845. Y ahora sí, deja de existir la República Federal Centroamericana. La verdad es que los países centroamericanos actualmente tienen muchos contrastes entre sí. Incluso Costa Rica reniega de la identidad centroamericana. De hecho, Costa Rica no tiene una bandera albiceleste típica de los países centroamericanos, a diferencia de Guatemala, El Salvador, Honduras o Nicaragua. Ya en el siglo XXI, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, ha propuesto la reunificación de Centroamérica, esta vez incluyendo a Panamá, porque cuando existió la República Federal Centroamericana en el siglo XIX, Panamá no existía, era parte de Colombia. Pero bueno, esta vez les va a tomar en cuenta. Pero seamos realistas, si se hiciera realidad el sueño húmedo de Bukele, la verdad es que Panamá es miembro del Parlamento Centroamericano, no como Costa Rica. Entonces, si se unificaran todos los países del Parlamento Centroamericano, no habría continuidad territorial entre el resto de la metrópoli centroamericana y Panamá. Podrían también incluir a Costa Rica, pero esto solo haría el país más aberrante de lo que fue, ya que no sería un intento de unir a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Sería un intento de unir a guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, costarricenses y panameños. O sea, más aberrante todavía sería el país. Y al ser quinta potencia mundial, pues intimidaría al G7, que son, pues bueno, los países más fuertes, los países más tochos, y también intimidaría a México por tener a un vecino tan fuerte, tan cerca, y se sentiría pues en un sándwich. La verdad es que México tendría todo el derecho de sentirse en un sándwich. ¿A que sí, Estados Unidos? Entonces, pues bueno, y Colombia, pues bueno, también se sentiría bastante intimidada por tal país tan fuerte y entonces, pues bueno, podrían invadirlo para, ahora sí, que muriera todo sueño de, de unir Centroamérica. La verdad es que me ha costado mucho explicarlo, pero en resumen es que al no tener elementos unificatorios más allá de haber sido una capitanía general española con el nombre de Guatemala, pues bueno, no tenía elementos unificatorios, no surgió un nacionalismo centroamericano que abogara por mantener el país unificado y bueno, en cuanto se desestabilizó, entonces fue el caldo de cultivo perfecto para que los movimientos separatistas se coordinaran y el país terminara desmembrado. ¡Hasta la próxima!